Bueno, muy buenas noches a toda la ciudadanía del municipio del Socorro que nos escucha. Estamos aquí en su programa Párele Bolas al Socorro. Este es el episodio número 2 y queremos hoy hablarles de pedagogía política. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales. Estamos aquí con nuestro compañero al Consejo Municipal, compañero Rubén Darío Cruz Morales, el número 8. Y tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos al doctor César Huauque y aquí a nuestro amigo Germán Rodríguez. Hola, buenas noches. Buenas noches para todos los amables oyentes y acudientes del Socorro. Bueno, hoy en este programa queremos hablar de pedagogía política. Digamos que en cuanto a la pedagogía política tenemos que también pensar que lo nacional, lo departamental, lo municipal e incluso lo internacional siempre está todo conectado. Eso es como, digamos, un abrebocas para poder pensar todo lo que tiene que ver con pedagogía política. Entonces, abrimos el debate, ¿no? ¿Qué dice Germán sobre la pedagogía política? Bueno, yo les propongo que cada uno planteemos como el aspecto más neurálgico, más importante que consideren en esta coyuntura que tenemos en nuestro país frente a la pedagogía política. El principal reto, el principal problema que tenemos para empezar a debatir sobre eso. En lo personal, pues ya que estamos abriendo el debate, yo creo que el principal problema es la ausencia de capacidad crítica para generar voto de opinión, lo cual ha sido generado por las prácticas clientelistas, pues en mi humilde opinión, las cuales han desprovisto a la persona de la capacidad y de la libertad de elegir un gobernante que considere pertinente. No sé, por ejemplo, Rubén, ¿qué opina frente a ese tema? ¿Qué considera que es lo más neurálgico? Si hablamos también de cambio de prácticas políticas, ¿cuál sería ese punto neurálgico, ese problema fundamental? Para mí, creo que el punto neurálgico es la cultura, es cultural. Y debemos partir de la educación. O sea, por eso es tan importante un pueblo culto, un pueblo educado, va a saber elegir correctamente a sus gobernantes. Un pueblo que se deje manipular es un pueblo con una ciudadanía que con sus debilidades, con su pobreza, o sus condiciones, puede ser apto pues para que estos politiqueros los manipulen. Y no tanto los politiqueros, los medios de comunicación o cualquier otra situación. Cuando uno tiene una convicción, tiene una conciencia política, que es lo más importante, es un conocimiento directo de lo que esto significa, no vendería el voto. Entonces, es decir, esas prácticas que se han utilizado toda la vida, de llegar, incluso la hipocresía, de llegar en estos tiempos es que llegan a abrazarnos y a saludarnos todos los políticos. Eso, la gente cuando se deja manipular de todas esas situaciones, dice es que mire, el doctor sí, ahora sí que nos saluda, que nos habla, que... No, aquí debemos tener una conciencia y una firme convicción de la persona idónea. Idónea es que sea una persona íntegra en todo, que reúna, que sea honrada, que sea leal, que sea capaz de gobernar, porque gobernar y manejar los recursos públicos pues también es otra situación que es complicada y que pues muchos tienen ideas pero de pronto desconocen eso, aunque para eso son los asesores, pero si no desconocemos lo mínimo, entonces vamos a resultar firmando todo y es los que muchas veces resultan en la cárcel por esa situación, por malas asesorías y porque pues, él no cometió porque desconocer la ley lo lleva a esa situación. Sí, Rubén, yo le agregaría una cosita ahí chiquita, como para contextualizar una cosa.
y es que hay mucha gente que dice, a mí no me interesa la política, yo soy apolítico. Pero hablando de política, hay que enseñar a la gente que caminar por la calle, caminar por una vía decente o por una vía indecente es un acto político. Comer es un acto político, ir a la universidad es un acto político. Todas las cosas que nosotros hacemos en el diario vivir son acciones políticas. Lo que pasa es que con la política lo hemos confundido con la politiquería, que es otra cosa. ¿Qué opinas, César, sobre eso? Bueno, yo creería, y estoy muy de acuerdo con Rubén, en que hay que hacer una profunda transformación en la cultura política de los ciudadanos, en el sentido en que se puedan construir proyectos políticos, propuestas políticas, en el sentido en que se pueda la gente identificar con una ideología, con una forma, con una perspectiva frente a construir la relación entre los ciudadanos y el Estado. Es saludable que la política se guíe más por principios, por propuestas, y no que pase lo que ocurre habitualmente en este tipo de periodos, en la que pues, cualquier persona que habitualmente ni siquiera a veces está metida en la política, o que de pronto está metida más bien en el tema de las llamadas microempresas electorales, todo el mundo se cree político, más como por esa práctica instrumentalista, clientelista, microempresarial, y eso no es lo político, ¿no? Esas personas son, todos ese tipo de candidatos yo los veo como microempresarios de lo político, no los veo como personas que están en la política y que ven la política como una actividad noble de construir el bien común, de buscar desde una determinada ideología, una perspectiva, buscar construir el Estado, construir el poder, construir la relación con los ciudadanos. Entonces hay mucho por hacer, hay que precisamente trabajar en la pedagogía política desde los colegios, desde las universidades, tratando de cultivar el pensamiento crítico, tratando de hacer que la gente entienda que las ideologías son importantes, que los partidos son importantes, que las perspectivas diferentes sobre lo político son importantes, y que tenemos que coexistir y convivir a pesar de que pensemos diferente, porque pues obviamente no todos pensamos igual, pero tenemos que tratar de complementarnos para poder convivir sanamente y en paz. Sí, yo quisiera un poco, para centralizar como parte de las ideas que se han dicho, me parece fundamental como dos cosas. No sé, igual también puede ser un poco un atrevimiento hacer un resumen, pero quisiera como resaltar dos ideas fundamentales. Uno, la importancia del debate, de generar espacios de debate democrático. Creo que somos una sociedad que no sabemos debatir porque no hemos tenido esos espacios para hacerlo. Alguna vez escuché una discusión en la cual se le criticaba a un migrante que por qué no se portaba como un ciudadano de los que había normalmente por la calle, que por qué no aprendía a ser un ciudadano, le decían. Y él dijo algo que pues a mí me quedó sonando para siempre, y fue: pero ¿cómo quieren que yo actúe como un ciudadano si no me tratan como tal? Y me parece que en esa frase se resumen muchas cosas, y particularmente es que la democracia es algo que se aprende en la práctica, no se puede aprender de otra manera. Tenemos que transformar las relaciones de poder que existen en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros colegios, para algún día poder discutir libremente y así construirnos como sujetos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, lo último de lo que decía César me parece central también en el aspecto de
Bueno, lo relaciono con otra cosa, y es digamos, la modernidad, si se me permite hablar del sujeto moderno un poco, en tanto que el ciudadano como una persona mayor de edad en el sentido político. Cuando hablamos de prácticas tradicionales, nos referimos a que es normal que otra persona decida por uno, por X o Y motivo, porque uno no tiene libertad, sino está abocado a la necesidad de vender su voto por un trabajo, por un trabajo para la pareja, para la familia. Pero si hablamos de un ciudadano mayor de edad en el sentido moderno, de la modernidad, hablamos de una persona que tiene que justificarse éticamente por qué vota por alguien, en el sentido del proyecto político que lo identifique o no. En ese sentido yo quiero hacer el llamado a asumir la responsabilidad ética de identificarse con los candidatos con los cuales se está votando. Bueno, en cuanto a lo que Germán habla, yo también quiero hablar un poquito sobre el trabajo político que hacen las personas que llegan al Consejo sobre la oposición. Porque en el Consejo generalmente vemos dos tipos de oposición. Una oposición que frena todo andar de una alcaldía, o la oposición que está ahí haciendo oposición porque no le dieron mermelada. O sea, una oposición que está haciendo oposición pensando en la ciudadanía, en el pueblo, porque ve que hay que defender los intereses del pueblo, mientras que hay otra oposición que lo que hace es estar en oposición porque no es su gobierno. Esos son dos tipos de oposición y me gustaría que también la pudiéramos debatir. No sé si estoy equivocado, se le puede agregar otros tipos de oposición, o estoy errado. No sé, ¿ustedes qué piensan? Pues? En mi concepto, pienso que en general, no, vuelvo, insisto, en general, no solo en Colombia, casi en el mundo entero, ese término de la política se le ha dado otra connotación diferente a lo que realmente esto significa. Es más, el mismo Papa ha venido, Papa, ¿no? Francisco II, él ha venido hablando sobre eso y invitando a que participemos en política, porque es un instrumento primordial para solucionar muchos problemas de la humanidad, pero es una herramienta que no la utilizan como debe utilizarse. O sea, le han dado otra connotación, otro sentido, y vemos que desde ahí estamos mal, porque, o sea, esas personas que incursionan en eso, como decía César, son casi mafias, ya son clanes manipulados. O sea, ya esos clanes están formados, y eso es en todo el mundo, lo vemos. Entonces ellos es apropiarse de los recursos del Estado para un bien personal, para un bien no de la comunidad, no del general del pueblo, sino un bien, es para saquear la cartera del Estado. Eso es muy preocupante, y lo más preocupante es que el mismo pueblo es el que los pone allá. O sea, como dicen, uno no entiende cómo, pero es donde vuelvo y digo que eso es cultural, es decir, que el mismo Estado, desde la escuela, desde la familia, tratemos este tema, y ahí vienen los principios y valores, que es lo que se han perdido. Porque cuando uno aprende a no robar, porque en la familia el papá le enseñó a ser honrado, a no apropiarse de las cosas, seguro que un político o alguien que incursione va a respetar eso. Y eso lo hacían antiguamente, lo veíamos en los griegos o eso. Por eso el libro de Platón, de la política, que es una joya de la escritura. Si nos regresamos allá y tratamos esto, eso no ha cambiado lo que es la política, lo que eso significa, pero sí debemos entender el fin. ¿Cuál es el fin de la política? Yo creo que desde ahí es que estamos mal enfocados, porque la gente
Si llega, ya llega con otro y muchas veces no maneja ni siquiera algunos términos que debemos tener como mínimo. Por eso yo creo que estos espacios son muy importantes. De esta pedagogía quiere decir como que todos discutamos sobre eso, que es lo que se debía hacer en la sociedad. Hablemos de política, pero la gente va a hablar y eso no me interesa. La gente le tiene apatía ya a ese tema. Entonces es importante, hay temas de hablar de eso, de qué es la política, qué es la ciudadanía, qué es la ciudad. Son temas importantísimos, porque es que es el territorio, ¿sí? Son temas que están en la Constitución política y que están definidos. Y si le preguntamos a muchos políticos, usted sabe que la ciudadanía no defina, no tienen ni siquiera el concepto. Entonces es importante esto porque eso es formación y cuando se tienen esas ideas, pues aprendemos un poco a ser como más conscientes de lo que significa la política. Sí, yo pienso que no es solo la cuestión de centrarnos en la cultura política, porque también el Estado tiene un papel importante y se han hecho muchas reformas políticas desde hace mucho tiempo, muchas leyes que tratan de hacer que la política tenga una especie de límites, de controles, para que no se presenten cierto tipo de fenómenos que se siguen presentando, ¿no? Entonces, si uno mira a otros países, por ejemplo el caso de Alemania, uno mira que la política de partidos, en la cual la gente tiene más o menos una cultura sobre unas bases programáticas de un partido, ¿sí? Y esas bases programáticas van desde lo global, lo nacional a lo local, y las personas tienen un sentido de apropiación de ese conocimiento. Entonces estas personas pueden, desde un candidato a los eurodiputados, a un candidato a los parlamentos, o un candidato a los municipios o municipalidades, puede votarlo porque él entiende que está representando unas ideas políticas que él comparte, ¿sí? Entonces está votando es por un proyecto y por una propuesta política que tiene una visión global, nacional y local, y que esa propuesta pues le ofrece un criterio para decidir, no por un candidato. Y yo creo que esa es la apuesta para construir una política que no sea centrada en los personalismos, en los caudillismos, en los sectarismos, y que ojalá este impulso que ha dado el nuevo presidente y el movimiento político que lo acompaña sirva para ser autocríticos en cuanto a este movimiento político, en el sentido de no repetir las prácticas políticas que hemos tanto criticado, ¿cierto? Las prácticas como por ejemplo de la operación avispa, de hacer cada microempresa electoral en función de cada secta o de cada grupo, sino pensar precisamente en términos de cómo hacemos entender a la gente que no está votando simplemente por una persona, sino que está votando por un proyecto político, por una propuesta que le ofrece a la gente alternativas desde lo global hasta lo que tiene que ver con el municipio. Por ejemplo, yo digo, si pensamos el socorro en términos de una ciudad sostenible, que es un objetivo de desarrollo sostenible del milenio, ¿cierto? Podemos construir una propuesta de ciudad desde una alternativa que sirva, por ejemplo, para desestimular el uso del vehículo automotor, para mejorar el sistema de transporte del municipio de Socorro, para hacer que la gente pueda utilizar otros medios, para que la gente pueda tener parques, para que la gente pueda tener, por ejemplo, estímulos para no utilizar los plásticos de único uso. Y todo eso tiene que ver con unas ideas que tienen una ancla en lo global, en una propuesta global que tiene que ver con temas tan importantes como el calentamiento global, ¿cierto? Temas tan importantes como tratar de reducir el consumo de combustibles fósiles, temas tan importantes como tratar de hacer nuevas economías sostenibles. Entonces,
esa propuesta que aquí nosotros podemos ver en una cuestión tan simple como que nuestro sistema de transporte y el socorro mejore, no es una propuesta de un candidato, es una propuesta que está hilada a toda una propuesta política e ideológica que tiene que ver desde lo global hasta aquí lo local. Y yo creo que la gente tiene que aprender a votar por propuestas, no por personajes. Bueno, yo les propongo una cosa. El espacio que tenemos es bastante corto de tiempo. Y digamos, César ha planteado como... O sea, primero hablamos como de lo general. Sí. Y él plantea como enfocarnos en propuestas locales y mencionó algunas muy valiosas. Sí. Les propongo que en estos breves minutos que nos quedan señalemos cómo podríamos aterrizar ese discurso en otras alternativas en lo local, en el socorro, pensando en el socorro. Sí. Mire, nos quedan 9 minutos. En esos 9 minutos que nos quedan, queremos, primero que todo, y basado en lo que acabo de decir César, hay que darle una felicitación al Hospital Regional Manuela Beltrán, específicamente en el tema de plásticos de un solo uso. ¿Sabe por qué? Porque en el hospital no permiten que ingresen plásticos de un solo uso en este momento, y eso hay que aplaudir. Eso es una propuesta muy buena que debería implementarse en los colegios, en las universidades, en todas partes. Hoy tenemos un problema ambiental global, que como dice César, desde lo global hay cosas que están haciendo los líderes, digamos, globales de la geopolítica mundial. ¿Y nosotros qué podemos hacer? Esas cosas pequeñas. En la alcaldía, en las universidades, en el batallón, donde hay una política seria de no introducir plásticos de un solo uso, hay que incentivar ese tipo de políticas. Pero no solamente eso, lo que dice César también es muy importante en el sentido del transporte. El transporte de los ciudadanos debe dignificar al ser humano. ¿Y qué es dignificar al ser humano? Dignificar al ser humano significa que la persona que está esperando el servicio público sepa a qué horas pasa el servicio. No que pasa en 5 minutos y que después pasa en 15 minutos. Y Contrajaravita tiene que involucrarse y tener una política pública que vaya de la mano con la alcaldía en un tema de transporte público, porque nosotros no podemos pensar que el transporte público es solo y exclusivamente para las ciudades capitales que tienen un sistema masivo de transporte. No, nosotros tenemos que educar al taxista, por ejemplo. Es imposible que aquí en el municipio del Socorro el taxista va sobre la vía, lo llaman, lo necesitan y él se para sobre la vía a tomar el servicio, obstruyendo la vía de los demás usuarios de las vías del municipio, y no puede orillarse a pesar de que tenga el espacio para hacerlo. O sea, hay muchos debates, pero la intención no es castigar al taxista, obviamente, sino que hay que hacer una pedagogía, y eso también es una pedagogía política de pensar siempre en el otro. O sea, no, yo creo que la política tiene que estar enfocada en pensar siempre en la otra persona, en el que si yo voy manejando el carro, si paro el que está atrás, ese tipo de cosas son importantes. Sí, creo importantísimo, porque para aterrizar ya en el municipio, y si analizamos la cuestión de la pedagogía política, es decir, en mi concepto, creo que al socorro nos hace falta, en eso se ha descuidado las administraciones, y no han enfocado políticas, porque deben estar enfocadas por la administración municipal en eso, en desarrollar políticas a la ciudadanía, a los diferentes grupos, motociclistas, a campesinos, a los estudiantes, a la ciudadanía en general, después aprovechar las redes, aprovechar los espacios de comunicación para generar ese tipo de políticas de cultura ciudadana. De verdad que es lamentable la cultura de socorro. Uno va a otras partes y la ciudad andamos, yo creo que nos rajamos, por ejemplo, los motociclistas andan a mucha velocidad. Yo hace poco fui víctima de un accidente ahí en el frente de uno, que porque no respetan el mínimo de velocidad, no respetan es decir, le quitan el exhausto a las motos, andan a todo ruido, a toda velocidad,
sin casco, sin luces, sin frenos. No, es una cosa terrible. O sea, uno mira y no es que nos volvamos represivos, como decía aquí el compañero Luis Carlos, no es que tenga que a toda hora, pero si ya toca la autoridad, en últimas, el comparendo, y eso si toca hacerlo. O sea, si no hay autoridad y si la gente no respeta, pues toca por último imponer el orden como sea, pero es necesario. Pero más que eso es desarrollar las políticas primero, que es enseñarle a la comunidad, y si ya esto no funciona, pues llegar a esos extremos. Eso ya es lo último que se utilizaría y se aplicaría. Sí, así es. Un Estado tampoco puede ser débil, porque pues aquí no podemos hacer lo que queramos, porque se vuelve un caos. Entonces, así el pueblo anda también muy desorganizado, muy abandonado. La gente hace lo que quiere, rompe las calles, dañan, no hay autoridad para eso. Entonces, por eso le decía ya anteriormente, cuando tenemos concepto de ciudadanía, es importantísimo, porque es la casa, es donde vivimos nosotros, hay que quererla, hay que cuidarla, como esa es la casa de nosotros. Y si nosotros mostramos eso ante el mundo, mire este pueblo, el turismo religioso, por la catedral, por el pueblo histórico que fue declarado. Entonces, viene mucha gente acá, pero no hay andenes, no hay por dónde caminar. Entonces, eso es falta de ciudadanía, de la ciudad le hace falta eso. Y la ciudad es para los ciudadanos, para que viva la gente ahí dentro de la ciudad, para que entendamos eso. Y es primero el ciudadano, primero que el carro. Entonces, primero arreglemos para que la gente viva, que no sea accidente. Hemos visto de accidentes aquí porque se han caído gente, de una vecina se fracturó la cadera, se cayó de un andén, porque es que los andenes, ustedes los pueden ver, son inestables, son irregulares aquí, porque todo el mundo quiere y los arregla como quiere. Entonces hay unos que pues, los dejan muy inclinados, otros con unos baches, uno se tropieza, no sabe cómo van andando. La gente mayor no piensa, o sea, ninguno piensa en eso. La gente bota la basura en la calle, no reciclan como se debe hacer. Entonces falta mucha cultura ciudadana. Las heces de los mascotas las dejan en las calles, no las recogen. Mire, hay cosas que tenemos que mejorar, porque eso es plata para el municipio, son ingresos. La gente se queja que aquí no hay presupuesto, que la gente no viene. Miren Barichara, miren las ciudades que han mejorado esa cultura. Comparemos, vayan a Antioquia, Medellín, la gente tiene esa cultura ciudadana, le deja el espacio para que la gente respete los espacios, primero el ciudadano, que cruce la calle y después ir carne. Entonces tenemos que ceder el espacio y todas esas cosas, pero eso lo debe hacer la administración municipal, ayudar en eso. Sí, mire, nosotros tenemos un problema grave en el municipio del Socorro, pero es grave. El esquema de ordenamiento territorial que nosotros nos rige en este momento es un esquema de ordenamiento territorial que se elaboró en el 2003. En el 2003, 20 años cuando el esquema de ordenamiento territorial debe hacerse máximo para 4 años. Quiere decir que ese esquema de ordenamiento territorial está completamente desactualizado. Los políticos que han venido caminando después de esos 4 años, o sea, los últimos 16 años, han ido hacia adelante sin saber para dónde van. Y ese es un problema supremamente gravísimo, no grave sino gravísimo. En este momento hay zonas en conflicto dentro de nuestro municipio, hay zonas mixtas, de doble funcionamiento, digamos residencial y comercial, que tienen un problema con las discotecas, los bares, digamos el quehacer nocturno de una ciudad. El quehacer nocturno de una ciudad es supremamente fundamental para un municipio, pero no es para que se desarrolle dentro de las zonas residenciales, porque entran en conflicto. En este municipio no hay una zona rosa donde las personas pueden ir a divertirse sanamente sin interrumpir las libertades de las otras personas. El esquema de ordenamiento territorial es una de las primeras cosas que nosotros necesitamos hacer en el municipio. Fundamental que no sea un esquema de ordenamiento territorial copiado de otra parte, como suele suceder, o que no lo traigan aquí los extraterrestres o la gente de afuera. Nosotros tenemos que construir un esquema de ordenamiento territorial participativo, donde la gente del pueblo, vincular a las universidades, vincular a los cafeteros, a los ganaderos,
¿Qué sería de nosotros en el socorro, en la economía, qué sería de nosotros sin los cafeteros y los ganaderos? Nuestra economía está casi que fundamentada en los cafeteros y los ganaderos. Quiere decir que el esquema de ordenamiento territorial tiene que ir a favor de ellos. La intención de nosotros, como pacto histórico, como una propuesta del municipio, es transformar la política. Y transformar la política es que cada vez haya más participación del ciudadano en las decisiones políticas del municipio. Y eso es fundamental para que haya una transformación de nuestro municipio, siempre a favor de las mayorías y no en favor de los politiqueros o incluso unas mafias de contratación, que también hay que decirlo. En todos los municipios de este país hay unas mafias de contratación que son los que llevan de rastra los alcaldes que invierten grandes cantidades en las campañas. Nosotros tenemos una campaña austera, que no tenemos plata, tenemos es vocación de servicio, queremos servirle a la ciudadanía. Y estamos cansados y la gente está cansada de votar y votar y votar siempre por los mismos que ponen el yugo son 1 o 2 días de almuerzo por el resto de 4 años de miseria. 4 años de miseria de ver administraciones que pavimentan las calles en el último minuto, en los últimos 6 meses de gobierno, que realmente no tienen el sentimiento de querer desarrollar el municipio. Entonces es fundamental que el ciudadano aprenda a votar y que aprenda a votar por una propuesta de municipio y que desaprenda a votar por personas. Desaprenda a votar por personas, porque esas personas siempre traen esas maquinarias politiqueras que le hacen daño a nuestro municipio. La corrupción, ¿dónde nace la corrupción? La corrupción nace son en las campañas. En las campañas políticas nace la corrupción. Si una campaña política invierte demasiado dinero, uno tiene que cuestionarse de dónde va a salir ese dinero o de dónde ya salió ese dinero. Tiene que salir de alguna parte. Salir de alguna parte. Entonces, digamos, la política se ha convertido en una mercancía. Eso aquí, digamos, en resumen, los compañeros nos han ilustrado en que la política se ha convertido en una mercancía donde hay gente que invierte en una campaña para poder retribuir ese gasto, obviamente con una retribución económica de rentabilidad, porque si usted invierte, o sea, cuando los inversionistas y la plata, la gente que invierte en capital, invierte en una campaña política, siempre va a esperar una retribución económica. Nosotros creemos que la política es otra cosa. Nosotros creemos que la política es un servicio a la ciudadanía para tener un pensamiento colectivo que empuje el municipio hacia adelante, donde los favorecidos sean todos y cada uno de sus ciudadanos, no los intereses particulares y politiqueros que históricamente es la manera de hacer política en este país. Bueno, yo también quisiera mencionar algo y es saludar a las personas que nos están viendo en este momento, particularmente Pili Pili y Darwin Galvis. Para ellos un saludo especial. En lo que me corresponde, pues me gustaría señalar pues también una propuesta. No soy candidato, pero digamos que me parece que una propuesta política de izquierda crítica debe contener también proyectos a largo plazo. A mí me parece algo pues en lo que, digamos, yo he trabajado en varios momentos de mi vida y es algo que definitivamente me parece esencial en un proyecto así, y es la promoción de lectura, de pensamiento crítico entre la juventud, de promoción de lectura crítica, de la estética crítica, porque es muy importante leer nuestra historia, saber cómo leer nuestra historia para saber cómo escribir nuestro destino. Es muy importante eso, pues un poco parafraseando al gran pedagogo brasileño, pero me parece que es fundamental. No podemos partir de una transformación política sin subjetividad política y subjetividad crítica. Por otro lado, también me gustaría hacer la propuesta para que en estos espacios, por ejemplo, se pudiera trabajar temas.
digamos, en una siguiente ocasión, centrarnos en el tema del tránsito que salió acá, o en el tema del espacio público, o en el tema de lo ecológico, por ejemplo, y botarle corriente a ese tema en un espacio así, que la gente estuviera también opinando, sería genial. Sí, claro. No, por ejemplo, en lo que otra línea importante que nosotros en este municipio no estamos preparados, y casi que en ningún municipio de este país, es que nosotros no estamos preparados para el cambio climático, para las consecuencias que ha venido generando el cambio climático. O sea, la adaptación al cambio climático es una cosa que tiene que estar en todos los ordenamientos de los municipios, y es una cosa que ha sido descuidada. Entonces hay que pararle bolas al socorro, parémosle bolas al socorro. Hemos terminado nuestro espacio, incluso nos pasamos un poquito, espero que nos disculpen por eso, y vamos a tratar de siempre hacer nuestro programa Párele bolas al socorro todos los viernes a las 7 de la noche. Muchas gracias por escucharnos y seguiremos trabajando de la mano de ustedes, los socorranos, de la mano de la gente que nos apoya. Y este es un proyecto político. Muchas gracias por su atención en este espacio. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y a todas.